¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto trabajo abrirnos? Ser vulnerable no te hace débil. Descubre por qué. Bienvenidos nuevamente a este canal de podcast de Inner Man, de hombres para hombres. En esta ocasión hablaremos acerca de la vulnerabilidad y nos acompaña el doctor y pastor Ángel Flores. Bienvenido, Ángel. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Es un gustazo estar aquí en este programa. Muchas gracias. Pues, Ángel, me gustaría que tú nos comentaras cómo si realmente te cuesta a ti trabajo abrirte con otras personas. ¿Qué experiencia tienes tú? Te voy a contar una historia. No la viví yo, pero la conocí en el ambiente médico. Como decías, yo estudié medicina. Y es sobre un señor ya mayor, de esos señores de rancho, que le dio apendicitis. Y lo llevaron al hospital y le dijeron, abuelito, lo tenemos que operar porque es de vida o muerte. Pero en esos entonces, es décadas atrás, la mascarilla de anestesia estorbaba con el bigote tan espeso que él tenía. Y le dijeron, lo tenemos que rasurar para poder que se le acomode la mascarilla, porque si no, no lo podemos operar. Y dijo, a mí no me tocan un pelo de la cara. Y le dijeron, no, pues se va a morir. Si no lo operamos, pues me muero, pero con el bigote bien puesto. Y se murió. ¡Wow! Se murió. ¿Por qué me acuerdo de esta historia? Porque vulnerabilidad es un poquitito que vean dentro de ti. Que tú permitas que se vea algo de ti, llámese, en este caso, físico, llámese emocional, llámese un aspecto de tus creencias, qué sé yo, ¿no? Y que yo me imagino que este abuelito, que le quitaran el bigote y que le vieran la cara, que le vieran como él era, no era admisible. Él tenía que ser lo que él quería mostrar hacia afuera y se murió con su bigote puesto. Yo creo que las personas, los hombres, siempre vamos a estar en esa disyuntiva. ¿Dejo que vean algo que yo he cubierto o no lo dejo? Sí, fíjate que, bueno, yo quisiera preguntarle a los hombres que están viendo, ¿qué sientes cuando intentas abrirte emocionalmente? Te voy a decir mi caso, yo me siento como si me estuviera encuerando, ¿sí? Me da vergüenza. ¿Pero por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos resulta difícil? ¿Quién nos enseñó que abrirnos emocionalmente es una muestra de debilidad o es vergonzoso? Pues por ahí dicen que la mula no era arisca, sino que la hicieron, ¿no? Probablemente fue el bullying cuando tú mostrabas miedo de pequeño a ciertas cosas y te decían, ay, pues eres un esto y cobarde o maricón, no sé, ¿verdad? Pero la situación es que probablemente el medio fue generando en nosotros el que pusiéramos una concha a nuestro alrededor y empezamos a ser herméticos. La situación es, ¿por qué si probablemente las mujeres sufrieron de lo mismo? ¿Por qué las mujeres sí se abren más fácilmente que los hombres? ¿Tú qué puedes decir eso, Ángel? Sí. De hecho, yo no practiqué mucho la medicina. En otro podcast comentaba que solo ejercí 3 años y luego ya me metí al ministerio pastoral. Pero mira, hasta médicamente hay una explicación de eso. Por ejemplo, un alto porcentaje de mujeres pasa por revisiones ginecológicas y ni se diga un parto. Entonces, un parto para una mujer es un momento donde está totalmente expuesta, no a una persona, a una serie de personas. Sí. Cuando la pasan a la sala de expulsión, está el doctor, en el mejor de los casos, está el anestesiólogo, está la enfermera. Bueno, hasta estudiantes de medicina están ahí y si se descuidan, todo el mundo mete mano. Cuando es el tema, por ejemplo, de hacerle una exploración a la señora, un tacto vaginal, pues los estudiantes tienen que practicar. Entonces es que si se puede, pasan un montón. Entonces vamos a decir que en ese aspecto la mujer no lo diría en una forma como de si lo permite o lo acepta, pero simplemente se da. Con el hombre no. Con el hombre cuando va, por ejemplo, con el urólogo y tiene que examinar la próstata, bueno, casi es como negociarlo
casi es como que le pido permiso. Yo ya tengo más de 60 años, así es que ya fui con el urólogo. Y la primera vez que él pues me planteó que me tendría que examinar, hasta nervioso lo veía, así como diciendo, ¿cómo lo va a tomar? ¿Se va a dejar? ¿Se va a poner duro? Entonces, como que el hombre, digamos, no, otra vez, no enfrentamos tanto este tipo de vulnerabilidades en lo general, ¿no? Usando estos dos ejemplos, es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero sí, creo que en nuestra cultura como latinos, la mujer se le puede ver más y el hombre como que nos vamos a tapar más. No es tan fácil abrirlo. Así es, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a los hombres? Bueno, yo me atrevo a pensar que de alguna manera fue la parte de la crianza, de cómo nos enseñaron que tenemos que ser fuertes, nos enseñaron quizás que llorar no es de hombres y a lo mejor de manera directa o indirecta que tampoco era de hombres mostrar nuestras emociones. Estoy acordándome en este momento de mi papá. Mi papá era una persona que tenía una personalidad que imponía, la verdad, te imponía respeto y hasta miedo. A nosotros como hijos le teníamos miedo, pero en rarísimas ocasiones notábamos a mi papá que él mostrara algún tipo de emoción. Eso, aunque no nos los estuviera enseñando mi papá de una manera directa. Los hombres no muestran emociones, pero te lo enseña de manera indirecta. Es decir, están ellos dando un ejemplo y es el ejemplo, al menos en casa, que tenemos de manera más cercana y que vemos cómo se comporta un hombre, lo que hace un hombre, cómo piensa un hombre y tendemos a imitar porque, pues repito, es nuestro ejemplo. Entonces, yo creo que al menos en mi caso sí fue el ejemplo que yo tuve en casa de un papá que jamás mostraba esas emociones. Ya cuando era mayor y que a veces tomaba una copa o dos copas y entonces, y fíjate, algo curioso porque es cuando él hablaba de Jesús. Uh-huh. Yo fui el primero en conocer a Jesús en casa. Pero cuando él tomaba una copa, como que empezaba a abrirse y empezaba a hablar él de Dios. Él tomaba la conversación, él abría la conversación, no nadie más de la familia. Y él se quebraba y se le quebraba la voz cuando hablaba del sacrificio que había hecho el Padre. Fíjate, qué curioso, nosotros pues hablamos de Jesús, nos gusta hablar de Jesús. En ese momento yo no era padre. Pero él decía, es que yo veo la perspectiva de padre. O sea, dar a lo mejor una mano, dar un dedo, dar un brazo, pero dar un hijo por una bola de virus perniciosos en una galaxia tercermundista, en un recóndito y oscuro lado del universo. O sea, así nos ninguneaba, ¿no? Uh-huh. Pero él se quebraba, pero eran las únicas ocasiones. Mi papá siempre era de una manera de ser ecuánime y no mostraba sus emociones. Al menos yo creo que eso a mí sí me marcó seriamente el decir el papel del hombre, la forma de comportarse del hombre es así y siendo una manera diferente es no ser hombre. Sí, y yo diría que eso a nivel global es una realidad. O sea, con la experiencia que tú viviste con tu papá, o el eslogan del hombre debe ser feo, fuerte, formal, las 3 Fs. Uh-huh. Y en fuerte era no expresa emociones, no llora. Sí. Muchos del auditorio dirán, pues yo nunca vi a mi papá llorar. En fin, ese tipo de cosas, digamos que nos formó, nos modeló a que los hombres no deberíamos demostrar emociones o vulnerabilidad, porque eso sería como una señal de debilidad o de fragilidad. Entonces, no, los hombres no lloran porque el hombre tiene que ser fuerte. Entonces, fuerte es que no llore. Ese tipo de asociaciones, de ejemplos, de anécdotas, de chistes, pero todo va
como plasmando la idea de que un hombre no puede ser vulnerable o no se puede mostrar como es, o mostrar incluso su debilidad, porque está mal. Así es. Y fíjate que esto también creo que entra al ámbito, bueno, es una ostra, ¿no? O sea, el hombre se puede convertir en una ostra totalmente cerrado. Volviendo al caso de mi papá también, mi papá era una persona que nunca mi mamá supo cuánto ganaba mi papá. Jamás, jamás mi papá se lo quiso decir. ¿Por qué? Y entonces también en el ámbito económico él era sumamente cerrado. Sí, ni siquiera mi mamá sabía, mucho menos nosotros los hijos. Pero también tendemos a ser de la misma manera. En tu experiencia probablemente que has tenido muchas personas pasando por consejería, y quizás te ha tocado que personas, o a lo mejor con tu esposa, que se quejan de que su esposo no les comenta, o simplemente no tienen dinero y no saben en qué se gasta el esposo su dinero. Y la situación es que las mujeres no pueden ni siquiera preguntarles al hombre. No sé si te ha pasado eso. Sí, sí, creo que también culturalmente es muy, muy común, o bueno, era más común quizá que ahora, pero el hecho de que el hombre tenía sus secretos, Sí. el hombre tenía sus áreas reservadas. Tuve un tío que murió y cuando murió fuimos al funeral y ya después del funeral los hijos que ya eran primos míos de un poco mayores que yo, un poquito con morbo dijeron, vamos a abrir los cajones del escritorio de mi papá. Su oficina era su santuario, ¿no? Y él siempre estuvo ahí. Entonces dijeron, vamos a abrir, a ver qué nos hallamos. Y hasta empezaron a especular. Uno decía, nos vamos a hallar unas revistas de Playboy, nos vamos a hallar dinero, nos vamos a hallar cartas del amante. O sea, estaban así como entre broma y serio. Y yo de metiche, ¿verdad? Pero bueno, me tocó. Y entonces abriendo los cajones del tío para ver qué había estado guardado ahí por décadas. Y creo que ese es un ejemplo de que de una manera que no es recomendable, pero los hombres tenemos nuestros cajones escondidos, Sí. nuestros cajones cerrados, que no se enteren, que no sepan, esto me lo llevo a la tumba, y la verdad es que eso nos lleva a la tumba más rápido. Sí. Porque tiene un costo. Definitivamente. Y eso es que reprimir nuestras emociones tiene un impacto también en nuestra salud. Eso es algo que nosotros debemos considerar. Esto nos puede llevar a problemas de salud mental, como a depresión, como a ansiedad, y también eso nos lleva a que nuestro cuerpo también se enferme. Entonces, la falta de expresión emocional se asocia con comportamientos destructivos y con vicios también. Sí, Así que no es nada sano el que estemos nosotros guardándonos y las cosas y no nos abramos. Sí, así es. Me acuerdo de un pensamiento, un proverbio que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y es la versión, yo diría, bíblica de tener esqueletos en el closet. O sea, de que dices, hay algo que está ahí que no quisieras que esté ahí, pero es un temor que se vea y entonces lo escondo, pero pues un día podría salir y ese es el temor, lo que hace siempre huir al impío, ¿no? Como diciendo, tengo que tapar esto y que no me pregunten sobre esto y que no se hable de esto porque es algo de lo que yo no quiero hablar. Y eso me exhibe, ¿no? O me voy a ver mal. O si lo saco voy a parecer frágil y afecta. Así es. Ahora, la situación es, ¿qué tenemos que esconder? O sea, si hay algo que esconder, probablemente no es bueno. Pero si uno vive de una manera, pues, recta, honesta, el que nosotros sintamos en cierto momento miedo o que sintamos angustia por los problemas que tenemos encima, eso lo pasa cualquier persona en ciertas etapas de su vida y es totalmente normal. Aquí la situación es que sí ha generado unos problemas muy, muy graves en América Latina, por ejemplo, siendo que el 80% de los suicidios en América Latina son hombres, Ángel. Eso nos da a entender que los hombres estamos pasando por situaciones mentales que nos llevan a ver solamente el escape de quitarse la vida. Y eso es súper, súper trágico. Y debemos nosotros pensar,
que en gran medida se trata porque nosotros no podemos abrir con otras personas. Yo estoy convencido. Hace mucho leí un libro que me gustó mucho que se llama La Ley del Reconocimiento, de un doctor que se llama Mike Murdock. Y él decía, o bueno, escribe en este libro, que todo lo que, que todo lo que tú necesitas ya está a tu alcance, simplemente necesitas reconocerlo. Es decir, yo tengo alguna necesidad, algún problema, la solución está en las personas que tengo alrededor o lo que tengo alrededor, simplemente que no lo veo. Así que yo necesito buscarlo. Así que cuando estés pasando por situaciones angustiantes, yo sí te animo a que voltees a tu alrededor y que veas a alguna persona y que intentes empezar a platicar con ella acerca de las cosas que te angustian, de aquello que te preocupa, porque eso te puede llevar a problemas peores si tú no lo abres. De modo que sí te animo, yo entiendo, por eso lo dije al principio, la verdad, hablar de nuestras emociones es como si me estuviera desnudando, pero necesitamos hacerlo, aún como si fuera una revisión con el urólogo. ¿Sabes qué? Necesitamos nosotros hacerlo porque de otra manera sí nos puede acarrear problemas serios en nuestras relaciones interpersonales y problemas de salud. Sí, la salud mental es, digamos, un área que cada vez, desgraciadamente, cada vez más se tiene que revisar o se está desarrollando y que es la consecuencia de que la gente, pues, no reconoce la importancia de la vulnerabilidad. O sea, se esconde, se tapa, pero entonces hay un precio y ese precio es el impacto en la salud mental, en la depresión, en el estrés, etcétera, ¿no? Ya hace años se ha dicho que de cada 4 enfermedades, 3 tienen un origen psicosomático. Es decir, una parte puede ser el cuerpo enfermo, pero otra parte muy importante es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy procesando, cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Y ese es el tema, que si nosotros no reconocemos la importancia de tener esos actitudes, esos valores de vulnerabilidad, de ser transparente o de reconocer un tiempo de necesidad, si no lo hago así, me va a pasar la factura y voy a desarrollar enfermedades y todo lo relacionado con el estrés y con la salud mental. Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Dispara. O sea, a lo mejor tú dirás, bueno, me la puedes hacer, pero del que yo la conteste es otra cosa. Ok, eso es cierto, eso es cierto. No, ¿tú tienes personas con las cuales puedes mostrarte vulnerable? Sí tengo personas, pero siendo muy honesto, lucho con ser vulnerable. O sea, sí las tengo, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Entonces, con mi esposa, pues es mi compañera de toda la vida, etcétera. Pero si te soy muy honesto, de repente hay eventos, temporadas que me cuesta trabajo abrirlas y que, no sé si las digo, no las digo. Ese es un ejemplo. Y tengo un grupo pequeño, le llamamos nuestro 3D, o sea, nuestro grupo de 3 amigos. Y pues platicamos, compartimos y también es nuestro lugar de vulnerabilidad. Pero igual, yo mismo reconozco que a veces lo manejamos en un nivel como un poquito superficial. O sea, yo puedo decirte, tuve una semana mala, estuve un poquito desanimado y estoy diciendo la verdad, pero no estoy diciendo toda la verdad. No estoy diciendo, mi desánimo me hizo estar muy enojado, mi desánimo me hizo dar un pasito atrás en algún estándar de vida, algo que yo sé que no está bien, lo hice. Es decir, solo queda como un poquito en agua superficial. Y la verdad es que es un tema que sí es una lucha. Cuando me hiciste el favor de compartirme este tema, dije, ¿por qué ese, no? Me hubiera invitado a otra cosa más sencilla, en la que me siento más protegido. Pero esta no, en esta me siento literal como cuando te dan tu batita en el hospital. Y se te ve todo por atrás. Exacto, ¿no? Exacto. Y que por atrás
pues aunque la ates, no es de tu talla, o le faltan las correas, nada más tiene una, entonces ahí está la correa, pero entonces pues todo el tiempo andas así como cuidando tu perfil o viendo de qué lado te sientas o te acomodas, ¿no? Pero bueno, algo se va a ver, ¿no? Entonces sí, creo que tengo algunos, pero sí le batallo. Bueno, esto lo hablamos yo también, la verdad. Sí tengo personas con las cuales yo puedo platicar, pero me pasa exactamente lo mismo. Hace poco hablé con una persona, con un pastor, amigo mío, que de temas también bastante personales, pero no sabes el trabajo que me costó. De modo que yo sí te quiero animar, tú que nos estás viendo, siempre te va a costar trabajo. Por más que lo ensayes, por más que te mentalices, no lo tengo que hacer, la verdad es que te va a costar trabajo, pero no sabes qué bien te hace. Eso es Así cierto. que sí necesitamos, y no necesariamente la persona te va a dar la solución a las cosas, pero simplemente otras personas comparten contigo esta situación, en nuestro caso, pues que pueden orar por nosotros. Y sabes que también algo que he aprendido, que cuando nosotros tenemos esa situación, que muchas veces son cosas, por eso son vulnerabilidades, es decir, son cosas que nos pueden llevar quizás a tomar malas decisiones, cuando lo hablamos, eso pierde, pierde fuerza, Uh-huh. como que lo exponemos a la luz y va perdiendo fuerza eso que sentíamos que era una carga que no podíamos llevar. El momento en que la ponemos en nuestros labios y lo decimos a otro hombre que nos pueda ayudar o de menos que nos pueda escuchar, sabes que pierde fuerza. Yo sí te animo a que tú te esfuerces, des ese paso. Yo entiendo que es un paso gigantesco, muy difícil, pero que seas valiente y que te esfuerces para empezar a entablar confianza con otros hombres con los cuales puedas empezar a mostrarte vulnerable. De verdad que te animo. Sabes, mira, hubo un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que siendo pues el presidente en ese entonces de una de las naciones, no sé si en aquel entonces ya era la nación más poderosa del mundo o iba a ser una de las naciones o iba a ser la nación más poderosa del mundo, pero Abraham Lincoln hablaba de sus problemas de melancolía, que pudiera ser a lo mejor depresión o una tristeza extrema, pero el presidente de una de las naciones en aquel entonces más poderosas o quizás la más poderosa del mundo, expresando y hablando de esas cosas, la verdad sí se necesitan pantalones, sí se necesita ser verdadero hombre para que tú seas valiente y para que tú lo hables. Así que te animamos a que tú lo hagas. Mira, las creencias limitantes sobre la vulnerabilidad en los hombres es algo que hemos estado platicando hace unos momentos y que las hemos nosotros recibido a través de nuestros padres, también de la cultura. ¿Tú consideras, Ángel, que esto sea más marcado en México? ¿Has conocido personas de otra cultura o consideras que es un problema general de los hombres? Bueno, yo pienso que es general de la raza humana. Me acordaba ahora que empezábamos a platicar este podcast de la primera pareja en el planeta Tierra, cuando ellos se alejan de Dios y lo primerito que sienten es vergüenza y lo primerito que hacen es cubrirse. Consiguen unas hojas de higuera y se cubren. Empiezan a tratar de esconder, porque decir desobedecí, hice mal, es mostrar algo que para ellos ahora es vergonzoso. Y creo que desde ahí nos viene, ¿no? Pero hay diferentes acentos. Voy a contar una historia real con el permiso tuyo, aunque no sabes qué voy a decir, pero... Ay, caray. No, espero que no es inapropiado, sino ya luego la editan, pero estábamos en un evento y yo estaba invitado y había otro pastor español. Y normalmente en los eventos hay una sala especial y ahí te atienden muy bien, son muy lindos y siempre hay un baño para uso de los oradores. Pero cuando uno quiere usar el baño, uno se siente un poquitito que es algo muy privado.
Entonces yo sentía ganas de usar el baño, pero no quería usarlo porque había mucha gente ahí y decía, me voy a meter y capaz que luego el olor sale entonces me esperé hasta que la gente se fue yendo para poder entrar al baño quietamente y usarlo casi sin que se notara que yo había usado el baño, ¿no? Entonces, pero había otro pastor español, y ese estamos en una de esas ahí todos y llega corriendo y dice, hey, quiero cagar, ¿a dónde voy? Y todos, acá es el baño, y se va para allá, ¿no? Entonces me dio mucha risa, porque yo a escondidas, yo no quiero que se den cuenta, y llega gritándole a todos así y diciendo para dónde voy. Puede ser que en algunas culturas, digamos, sí, sean más abiertos, sean más, tiendan a decir lo que sienten, lo que piensan. Incluso ya ves que aquí en México se dice, los norteños te la sueltan como va, y los norteños son bien francotes y ellos te lo dicen. Y puede ser que culturalmente sí haya ciertas zonas, grupos un poquito más dados a decirlo, pero en general el ser vulnerable sí es un valor que se tiene que abrazar y contracorriente sostener. Es decir, no es que los de tal lugar, sino el que quiere estar un poquito mejor emocionalmente, más sano, el que quiere estar con menos estrés, siendo vulnerable, escoge bien, pero lo va a tener que escoger y lo va a tener que sostener para que funcione. Sí, fíjate que creo que sí se ha permeado el pensamiento de que ser duro y ser fuerte es mejor que ser auténtico. Cuando estabas comentando en este momento, me acordé del mejor estereotipo y la mejor persona de lo que debiera ser un hombre que nuestro Señor Jesucristo, que caminó sobre esta tierra 33 años y medio, y siendo Él Dios, hombre, un ejemplo para mí, creo que también para ti. Hubo un momento en el que Él se juntó con los suyos, tenía 12 discípulos y de esos 12 se juntó con 3. Fue a orar a un monte y en ese momento le dijo a los 3, ¿saben qué? Me siento tan angustiado que me siento morir. Ángel, ¿te puedes imaginar al creador del universo abriendo su corazón con sus discípulos, diciéndoles cómo se estaba sintiendo? Uh-huh. Creo que eso debe ser el mejor ejemplo de la hombría y de que ser vulnerable y mostrar en ese momento tu humanidad no te quita ser hombre. Para nada. Creo que te hace más hombre. Para mí, Jesús es mi ejemplo de vida y eso a mí me hace romper todos los estereotipos que yo podría tener negativos en este mundo, de que los hombres se callan, de que los hombres no abren su corazón. En otra ocasión, tú recordarás, estaba unas hermanas lo llaman porque su hermano Lázaro había muerto. Marta y María lo mandan llamar porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Después, finalmente, Lázaro murió. Y le dijo María, la hermana de Lázaro, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, sabía que lo iba a resucitar, pero le dio tanto dolor verlas a ellas tan quebradas que el versículo de la Biblia más corto es Jesús lloró. Uh-huh. Mostró sus emociones, se mostró vulnerable. Así que tenemos que romper, yo creo, Ángel, tenemos que romper ese estereotipo de que el hombre tiene que ser duro, no muestra sentimientos, no muestra tristeza. Creo que tenemos que romper con eso. Nada más nos está dañando físicamente, emocionalmente, mentalmente, porque es un ejemplo distorsionado. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que es muy importante proponer esto, que como hombres modelemos, que desarrollemos actitudes de vulnerabilidad y que le enseñemos a otros hombres, quizá a nuestras generaciones que siguen, que es un buen valor. Y me parece importante, Alberto, porque los hombres
también estamos enfrentando, voy a decir así, un alejamiento de ese llamado, y es, en mis palabras, un poquitito la feminización de los hombres. Sí. Entonces, lo que pareciera en cierto momento, pues que está actual, que es de moda, es válido, que es como feminizarte, en el sentido de que sí, quizá tú como hombre te mueves más a parámetros más delicados, más elegantes, más femeninos, y que es una propuesta, pero eso no es vulnerabilidad. O sea, el que un hombre se feminice no le hace vulnerable, solo le hace feminizado. Sí. Y no es lo mismo. Sí. El hombre que es vulnerable es un hombre que reconoce sus debilidades, pero que en ese reconocimiento está manteniendo su identidad, su valor como hombre. Y es muy diferente lo uno del otro. Pero si no hacemos esa diferencia, entonces se pudiera entender equivocadamente y decir, mira qué bueno que ahora esté feminizándose, porque eso le va a ser vulnerable, y no va a ser así. Así es. En realidad no lo es. Así es. Y sabes que también hay beneficios de mostrar esa vulnerabilidad. Además de que nosotros somos más saludables mentalmente, físicamente, tenemos también una mayor fortaleza cuando tenemos a otras personas caminando con nosotros. También dice un proverbio, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero también sabes que la vulnerabilidad nos permite hacer relaciones profundas, que es algo que también necesitamos. Necesitamos amigos que estén caminando con nosotros. Y fíjate que nos gusta ver a mi esposa y a mí, últimamente estamos viendo ya una serie viejita que se llama Hawaii 5.0, probablemente tú lo llegaste a ver y todo, pero pues los actores principales pues se mueven en el ámbito policíaco y han estado a punto de morir, pero de ser personas que la verdad chocaban muchísimo, ya luego pues esas situaciones los han unido. De modo que sabes que cuando tú estás pasando por situaciones difíciles y tú lo platicas con otro hombre, es como si lo hicieras partícipe de esa batalla que tú estás librando. Y cuando sales bien librado, eso genera relaciones fuertes que también necesitamos nosotros, esas relaciones de amistad con otros hombres, amistad genuina, no superficialidades, sino amistades profundas que son muy necesarias para poder nosotros crecer en todos los ámbitos. Sí, de hecho hay un principio espiritual en esto que dices, que la expresión dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sí. Y a eso le llama cumplir con una ley, la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces, sobrellevar una carga es como que yo te acompaño, yo te ayudo en tu debilidad, en tu vulnerabilidad. Hay una película que me encanta, se llama Hasta el último hombre, y es la historia de un soldado de Segunda Guerra Mundial que por sus convicciones religiosas no usaba armas, y al principio lo menosprecian, lo rechazan, pero va a la guerra y él se dedica a rescatar a sus compañeros heridos, y la película tiene unas escenas impresionantes de eso, y es un evento real que fue de la vida real, y después fue grandemente reconocido y le dieron medallas y cuánta cosa, porque él sobrellevó las cargas de sus amigos. Entonces se hizo famoso por ser alguien que no te remataba cuando estabas herido ni te abandonaba, sino que veía tu debilidad, tu herida, el peligro en el que estabas, y aún arriesgándose lo rescataba, ¿no? Y entonces al final es un soldado muy reconocido, muy respetado. Y yo creo que esa es una gran enseñanza para nosotros. El sobrellevar las cargas, el ser un hombro en el cual apoyarte, o tú apoyarte en el hombro de un amigo, es cumplir con una ley divina que es buena para todos. Sí, así es. Y sabes qué, ya estamos prácticamente cerrando este episodio, pero creo que también hay un caminito que es sabio seguir, y es poco a poco. No podemos nosotros llegar con cualquier persona, pues me inspiras confianza, ¡pras! Y le vomitamos todo. No, creo que tenemos que ser sabios también para ver a qué persona nosotros le empezamos a ceder cierta confianza, ¿verdad? Le empezamos a platicar algunas cosas y vamos
probando de alguna manera la confidencialidad que va teniendo. Es decir, las relaciones se van dando poco a poco. Sí te animo a que nos vayamos, a que tú te vayas abriendo y nosotros como hombres nos vayamos abriendo poco a poco con otros hombres para ir estableciendo esas relaciones más profundas y poco a poco nos daremos cuenta si es una persona en la cual le podemos confiar más y le podemos confiar más y después más, o definitivamente es una persona a la que nada más, pues hasta acá, ¿verdad? Es un amigo para las fiestas, es un amigo para reírme y todo, pero que no me conviene establecer una relación más estrecha. Pero sí te animo a que camines hacia allá, a que vayas viendo en el universo de personas que tienes a tu alrededor, aquellas con las que tú puedes comenzar a llevar relación más profunda. Yo te recomiendo que si eres una persona casada, que empieces a trabajar para que sea tu esposa, la persona con la cual tú puedas empezar a mostrarte vulnerable. ¿Algo más que quisieras agregar, Ángel? Pues animar a las personas, a los hombres en especial. Creo que estamos siendo muy desafiados como hombres en este tiempo, pero principios como como lo que hoy hemos platicado, son una ayuda, son un buen camino para mantenernos en ese llamado y entregar buenas cuentas al final de nuestra vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven. Y si te gustó, como normalmente lo decimos, por favor, compártelo, dale like y también suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.